Buenos días, bienvenidos a esta aula magna de la Facultad de Filosofía y Letras y a estos encuentros políticos que hemos organizado, invitando a todos los cabezas de lista de los partidos que concurren a las elecciones autonómicas del 24 de mayo. Esta es la tercera sesión. La semana pasada tuvimos a Javier Lambán, a Gregorio Briz y PSOE de Junta. Esta semana nos acompaña Pablo Echenique con Podemos, mañana será Patricia Luqui con Izquierda Unida y la semana siguiente nos acompañarán Arturo Aliaga del PAR y Jesús Ferrando del Partido Popular. Bien, como ya dije en la primera de las sesiones, cuál era el objetivo de estos encuentros, y en las siguientes únicamente como decano quería dar la bienvenida a todos ustedes y por supuesto dar la bienvenida y agradecer muchísimo la presencia, en este caso de Pablo Echenique, cabeza de lista candidato a la presidencia del Gobierno de Aragón por Podemos, y para la facultad desde luego es un placer tener a todos los que han respondido a nuestra invitación y nada más. El modelo que hemos diseñado desde unas intervenciones de los candidatos, en este caso Carmelo Romero, a que también le agradezco como compañero de departamento el que haya aceptado ser de moderador y presentador en estas sesiones. Él es el que dirigirá tanto la conversación que va a tener con Pablo Echenique, y después en el turno de palabras pues será él el que vaya organizando y dando los diferentes turnos. Por lo demás, evidentemente estamos en un espacio en el que la libertad de expresión es absoluta y además hacemos de esa libertad de expresión, de la tolerancia de las ideas de todo el mundo, pues bandera, y una facultad de Filosofía y Letras que siempre aprovechamos para decir que desde luego, aunque nuestros estudios sean antiguos, nosotros nos consideramos muy modernos y también necesitamos una facultad que sea también acorde a las enseñanzas modernas que tenemos. No se preocupen que aquí el techo está muy seguro. Desde luego, como una de las cuestiones que planteábamos en todos los debates es que los candidatos se mojen con respecto a la Facultad de Filosofía y Letras. O sea que no hace falta que se les pregunte porque tiene, digamos, entre comillas, la obligación de explicar qué harían ellos con la Facultad de Filosofía y Letras. Nuevamente, muchísimas gracias. Gracias, Pablo, por venir a esta facultad. Estás en tu casa, puedes venir tantas veces como quieras. Te recibiremos con los brazos abiertos. Y gracias, Carmelo, por tu presencia y de nuevo tu disponibilidad. Bueno, pues buenos días, y en primer lugar decir que da gusto ver el aula magna allí, en un acto como este. Y agradecer pues muy especialmente al decano, al compañero Eliseo, a Gaby Sopeña como vicedecano y a todo el equipo de Canal el que hayáis organizado estos actos, ¿no? Y en una facultad que, entre otras cosas, tiene las especialidades, entre otras especialidades, la de periodismo y la de historia, ¿no? Y periodismo, al fin y al cabo, es actualidad plena. Y los historiadores, por lo menos muchos de nosotros, pensamos que si nos preocupa el pasado, si estudiamos el pasado es porque nos preocupa esencialmente el presente. Y que si no somos capaces de analizar bien nuestro presente, nadie nos puede asegurar de que estemos analizando bien el pasado. Y en cualquier caso, no solo por periodismo y por historia, sino por cualquier tipo de especialidades en la universidad, porque antes que universitarios somos. Porque universitario es, al fin y al cabo, coyuntural, cualquiera de nuestra vida, como lo es el trabajar en el metal o el ser comerciante. Pero lo fundamental es el ser personas y, por lo tanto, el estar preocupados y concienciados de nuestro propio presente y del inmediato futuro.
Bien, dicho esto y con ese agradecimiento, una presentación mínima y muy breve que tú, Pablo, si quieres, puedes ampliar, y una presentación de Pablo Echenique, a quien evidentemente agradezco también mucho que haya aceptado participar, ¿no? Y bueno, Pablo es doctor en Ciencias Físicas, investigador titular del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en la Universidad de Zaragoza, colaborador extraordinario de física teórica y, bueno, dentro de ello, pues, los distintos trabajos, clases, además de la investigación, impartiendo máster, etcétera, etcétera, los propios a un investigador y a un docente, ¿no? Como digo, además, en la Universidad de Zaragoza, con lo cual estás en tu casa, ¿no? Desde el punto de vista político, es desde la creación de Podemos el incorporarse a la creación de círculos, aquí en Zaragoza. Creo que era el Círculo de Discapacidad, uno de los que colaboraste también a nivel nacional a organizar, y después la participación en primarias, en elecciones primarias, esas que en algunos partidos, como Podemos, han sido inexcusables y puestas desde el principio, en otros lo siguen viendo en lontananza o en muy largo plazo. Y digo, la participación en las primarias, creo que saliste elegido en cuarto lugar, y por el efecto cremallera de alternar hombre-mujer pasaste a ser el quinto. Y la elección como eurodiputado, a partir de ahí el ir a Bruselas, y después el renunciar, una vez que eres elegido, también en primarias, como secretario general de Podemos en Aragón, y nuevamente primarias para ser el candidato número 1 por Zaragoza y, por tanto, candidato a la DG. Si quieres ampliar algo, que yo... Más que suficiente. Al máximo tu currículum, ¿no? Bueno, el acto, explico que la forma en que lo hemos concebido, puesto que había más o menos media hora, 40 minutos para que expusiera el candidato, y después el pasar al colegio. Primero, lo que voy a hacer en esa media hora, hemos convenido, es que en vez de ser un discurso así de media hora, pueda ser al hilo de preguntas que yo le formule primero. Y después, bueno, cuando veamos ese tiempo transcurrido, pues entonces ya el dar paso a todas las intervenciones y a todas las preguntas que quieran hacer, como tal. Y claro, Pablo, yo lo primero es que tener en cuenta que hace un año, prácticamente por estas mismas fechas, estabas también en campaña electoral. Las europeas. Exacto. En aquella campaña, por cierto, que las encuestas daban por estas fechas entre 0 y 1 para Podemos. De hecho, un punto clave fue cuando el CIS nos dio 1, y eso obligó a los presentadores de telediario a decir Podemos. Eso fue un punto de inflexión bastante claro en la campaña, ya no nos podían ignorar, y desde luego, aunque las encuestas auguraban poco, nosotros veíamos en la calle algo totalmente distinto. Veíamos que llevábamos 1000 personas a los eventos, 2000 en Canillejas, en un barrio de Madrid. Veíamos que íbamos a más, y veíamos que cada encuesta que salía iba aumentando en lo que los científicos llamamos progresión geométrica, ¿no? Se duplicaba el porcentaje, ¿no? Era 0,2, 0,4, 0,8, 1,6, así, ¿no? Y como al final de la campaña deja de haber encuestas, todos nos preguntábamos qué había pasado en la última semana de campaña, ¿no? Y las palabras que decía Pablo al final, que era que nos faltaba pista, que los demás estaban pidiendo el tiempo, que estaban de retirada, pero que les íbamos a perseguir la retirada, resultaron ser proféticas. Y aunque nadie sabía realmente lo que iba a pasar, la noche del 25 de mayo yo le decía a mi mujer, igual nos tenemos que hacer las maletas, ¿eh? O sea, no está claro, pero puede pasar. Y recuerdo que estuve en el colegio electoral con mi mujer apoderada de Podemos, estaba ahí vigilando que no nos tapasen las papeletas y este tipo de cosas,
Y como el recuento es público, puede ir cualquier ciudadano a verlo, fui yo, para estar con mi mujer acompañándola mientras se contaba. Y abrimos la urna, la primera urna, y empiezan a salir papeletas de Podemos. En un barrio no especialmente afín, por decirlo de alguna manera, y yo digo, bueno, ya me veía cogiendo un avión, ¿no? Y efectivamente pasó. Y yo creo que fue algo impresionante, fue al principio de lo que estamos viendo ahora. De todas formas, solo ha pasado un año desde esas elecciones del 25M, lo cual es también muy revelador sobre las propias encuestas, por cierto, cara al futuro. Creo que solo ha pasado un año, pero un año en Podemos, en general, muy intenso en toda la actividad política española y de no poco cambio, ¿eh? Un rey que era ya no es, los cambios dentro de los partidos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero también en ese año para Podemos ha habido que hacer muchas cosas. Organizar el partido a nivel nacional, organizar el partido a nivel regional, a nivel local, afrontar en solo un año, afrontar unas elecciones municipales, autonómicas, etcétera. Y en ese año también, en la propia constitución de Podemos, se te ha presentado en general en determinados momentos, ya que has mencionado a Pablo, es el otro Pablo Iglesias, evidentemente, ¿no? Pero en los medios se te ha presentado comúnmente como un enfrentamiento o una alternativa a Pablo Iglesias. Sí, ¿Cómo lo...? Claro, eso fue muy sonado durante la Asamblea de Vista Alegre y efectivamente tiene mucho que ver con que a los medios les gusta presentar todo en términos personales. Hemos visto que hace unas semanas Pablo estaba muy enfadado con Íñigo, ¿verdad? Ahora hay tensiones con Juan Carlos, ¿verdad? Es todo una especie de culebrón que, como digo yo, bueno, pues los culebrones la verdad es que son divertidos, pero también son ficción, ¿no? Y hay que tenerlo en cuenta cuando uno ve este tipo de marcos que pone encima de la mesa muchas veces los medios de comunicación. Y realmente en la Asamblea de Vista Alegre lo que pasó fue que hubo una propuesta alternativa de organización del partido que ni mucho menos escribí yo. Eran 30 equipos de toda España que nos pusimos de acuerdo en un momento dado para generar una propuesta de consenso. Por cierto, lo hicimos en un día en Madrid, fue impresionante ver como, ya digo, decenas de equipos de Málaga, de toda España, punto por punto del documento, nos íbamos poniendo de acuerdo, levantando tarjetas verdes y tarjetas rojas para ir más rápido, fue impresionante. Y bueno, y me tocó a mí ser la cara más visible de ese equipo, ¿no? Y como ya digo, como a la tele le gusta mucho personalizar, pues se llevó al plano personal, pero yo siempre me he llevado muy bien con Pablo y en esos momentos también. Así que, como digo, culebrones. Perfectamente. En todo caso, culebrón siempre con resultado... En Podemos tenemos un riesgo, que es que como abrimos los debates y la deliberación al público, es decir, el Partido Popular toma sus decisiones a puerta cerrada. Se encierra la ejecutiva, debaten sus cosas, tienen sus libretas azules, sus dedazos, ¿no? Entonces, cuando salen de ahí todos juntitos, parece que están todos súper de acuerdo, coinciden hasta la última coma, ¿verdad? Pero es todo mentira, es una charada, ¿no? Nosotros entendemos que la democracia tiene que ser, además de votar, viral, y entendemos que esto tiene que ser público. ¿Esto tiene riesgos? Pues sí, lo hemos visto, ¿no? Rivalidades, escisiones, el partido se va a partir, no sé qué, bueno, pero también tiene ventajas. ¿Qué ventajas tiene? Que después de un buen debate, después de una buena deliberación y después de que la gente se pueda expresar y elegir, el resultado es mucho mejor que si no hubiésemos hecho eso. Entonces, bueno, nosotros ponemos en una balanza las desventajas y nos quedamos con las ventajas. Oye, si no pasamos a Aragón.
Y dentro de Aragón, si uno mira lo que ha sido la trayectoria desde el principio del gobierno autonómico, las 8 legislaturas que ya van tienen un punto en común, prácticamente todas ellas, que es lo que uno podría llamar el aspecto trinitario: PP, PSOE y PAC. Y además, dentro de ese aspecto trinitario, siempre el gobierno ha podido estar en unas manos, en otras, pero siempre con el PAC. Alguien ha podido decir que en Aragón, durante todos estos años, ganara quien ganara, quien ganaba terminaba siendo el PAC, aunque sacara siempre minoría. Bueno, esto parece que ese escenario trinitario puede cambiar, o va a cambiar, de hecho. Sí, ¿Cómo lo entiendes? claro, yo creo que el sistema de partidos, tanto en España como en Aragón, se ha visto modificado para siempre. Para siempre. Creo que eso no lo vamos a volver a ver. Quizás podrían llegar a un pacto PP-PSOE-PAC, que además sería bastante lógico, ¿no? Siendo que tienen básicamente el mismo programa económico y el mismo interés por regenerar de verdad las instituciones, sería un pacto muy natural. Pero si no es así, difícilmente llegarían a gobernar. Estamos viendo que partidos que han tenido sumados, ¿no?, el PP y el PSOE, durante casi toda la democracia, 70%, ahora tienen menos de 50%, ¿no? Entonces, ese tipo de componendas ya no se pueden dar, y esa manera de gobernar, de repartirse el pastel, de esta consejería para ti, esta empresa pública para mí, esta comarca para ti y esta diputación provincial para ti, pues si de nosotros depende, va a pasar a la historia, y de lo que vamos a hablar va a ser de política, va a ser de medidas y va a ser de qué necesita la gente, ¿no? Pero desde luego es evidente que estaba todo muy apuntalado durante muchísimo tiempo para que en el fondo siempre gobernaran los mismos con distintos mayordomos. Nosotros decimos que hay mayordomos que llevan chaqueta roja, hay mayordomos que llevan chaqueta azul, y ahora hay unos que llevan chaqueta naranja que se están postulando, ¿verdad? Pero al fin y al cabo son mayordomos. Se deben a sus amos, gobiernan para sus amos, y lo que hacen al frente de las instituciones, fundamentalmente, obviamente en las épocas de bonanza cae algo para los demás, ¿no? Pero la prioridad, por decirlo de alguna manera, son los intereses de sus amos. En ese sentido, el gobierno en Aragón no ha sido diferente del gobierno en España, un gobierno de mayordomos. Ya que hablas de mayordomos, incluso vinculado a ello y de amos, si algo ha caracterizado a Podemos y a las personas que se conforman o que conformamos Podemos, ha sido, entre otros aspectos, la defensa de lo público. Y como una parte precisamente de evitar, o de tratar de evitar, de tratar de invertir la contrarrevolución social que se viene efectuando. Y en ese tema de lo público, una de las parcelas es precisamente la de la universidad pública. Y en concreto, como es a escala general, que es la universidad pública, y en concreto la de Zaragoza. Claro, como muy bien has dicho, creo que lo primero que tenemos que entender es que estamos perdiendo. Que desde los tiempos de Thatcher y Reagan hasta aquí, lo que ha pasado es que el verdadero poder, el poder financiero y las empresas que orbitan a su alrededor, han decidido que tenía más fuerza que antes, que el terreno estaba preparado para lanzar una ofensiva, la han lanzado, y esa ofensiva pasaba por desmantelar derechos, o, mejor dicho, convertir derechos en privilegios. Convertir el derecho a la sanidad en un privilegio. Convertir el derecho a la educación en un privilegio. Convertir todo tipo de derechos, el derecho a una vivienda, el derecho a tener luz y agua y gas en tu casa, en un privilegio. Y en esa batalla, los ciudadanos vamos perdiendo. Vivimos en una Europa en la cual la gente que gobierna para este poder financiero y económico,
gobierna totalmente en contra de la gente. Lo veremos con el Tratado Transatlántico de Inversiones, con el TTIP, que es un golpe de Estado mundial, básicamente, escrito por es un tratado escrito por las multinacionales, que ahora intentan hacer pasar por la legitimidad del Parlamento Europeo. Y claro, siendo la mayoría la que es en el Parlamento Europeo, vamos a tener que dar una batalla muy dura a la sociedad para que no se apruebe, porque ahí populares y socialistas ya gobiernan en coalición, ¿no? Entonces, en esta época de ofensiva neoliberal, de ataque brutal por parte de los grandes poderes sobre la inmensa mayoría de la gente, que cómo no intentar poner barreras y defender lo que hemos conseguido hasta ahora, ¿no? En ese sentido, bueno, la universidad es evidente que es un puntal, ¿no? Nosotros, en primer lugar, pensamos que en esta época estudiar una carrera es un derecho de ciudadanía, y entendemos que se está haciendo todo lo posible para que deje de serlo. Eso es lo que significa Bolonia, eso es lo que significa el 3+2, eso es lo que significa concederle magisterio a San Jorge y tantas otras cosas. Hay un plan perfectamente claro y delineado que pasa por ir quitando alumnos a la pública, convirtiendo el sistema universitario español y europeo en un sistema como más parecido al de Estados Unidos, en el cual el 70% de los licenciados acaban con una deuda media con el banco de $20.000. De $20.000. Se hipotecan de por vida para poder estudiar. Y las familias tienen que decidir si mandan a este hijo a la universidad o a este otro. Porque no les llega para los dos. No les llega para los dos. Nosotros decimos que un país que hace eso con su gente no solamente es un país peor en lo moral, sino también en lo económico. Nosotros entendemos que una sociedad cultivada, una sociedad que lleva una universidad fuerte, puede tener mejor economía, puede tener un sistema productivo mucho más potente, y entendemos que bueno, tiene todo que ver. La socavación de derechos y apostar por la cultura del pelotazo y dejar de lado el valor añadido en nuestra economía es todo parte de un cortoplacismo y una irresponsabilidad que bueno, lleva instalada en la mente de nuestros gobernantes un montón de décadas ya. Bueno, te iba a preguntar por lo de la privada San Jorge y Magisterio, que haya sido rotundo, digo en cuanto a filosofías generales, luego si alguien quiere preguntar, pues, tanto sobre filosofías generales, sino también sobre aspectos particulares, ¿no? Pero, como ya está tocado, tú eres un científico, lo que habitualmente se considera un científico, y yo lo que habitualmente se debería considerar un humanista, ¿no? Yo lo que te quería preguntar es, en tiempos progresivos de especialización, tanto en unos aspectos, en unas materias como en otras, en la ciencia o en las humanidades, ¿no? Donde va a haber ya especialistas o ingenieros, no ya de tornillos, ¿no? Sino de tornillos de cabeza redonda, exclusivamente, o en humanidades, especialistas en una cosa muy concreta y en un tiempo también muy concreto, ¿no? ¿Cómo ves esas relaciones amplias entre ciencia y... Sí, varios puntos. No sé quién decía que un experto es alguien que sabe cada vez más sobre un tema cada vez más pequeño, hasta que al final lo sabe absolutamente todo sobre nada, ¿no? También me acuerdo de unas palabras que me dijo un día Javier Otal, profesor de matemáticas, que me dijo: la ciencia básica es el grifo. Tú tienes una manguera muy larga, al final de la manguera sale la innovación tecnológica aplicada, inmediata, etcétera, pero claro, si tú cierras el grifo, seguirá saliendo agua durante un tiempo,
pero llegará un momento que no saldrá. ¿Vale? Y creo que la ciencia fundamental tiene ese papel en lo que respecta a innovación, a cambio de modelo productivo, a aplicación del conocimiento a la economía. Y creo que las humanidades tienen otro papel. Nos reíamos a veces en Bruselas por el alto porcentaje de filósofos y de politólogos y de historiadores que hay en Podemos, ¿no? Y nos preguntábamos a qué se debe, ¿no? Pues siempre intentamos buscarle razones, ¿no? a estas cosas. Y yo le lanzaba la hipótesis a Pablo, y yo creo que puede tener algo de fundamento, de que precisamente los filósofos, los historiadores, también los periodistas, los politólogos, son disciplinas que aún tienen, no sé cómo decirlo, la aspiración de llegar a una cosmovisión. Es decir, que intentan tener una visión global sobre los problemas del mundo. ¿Vale? Y cuando uno se pone a intentar cambiar las cosas, más le vale tener una visión global, porque si no vamos mal, ¿no? Entonces yo creo que por ese lado es completamente falaz decir que carreras humanísticas como la filología, como la filosofía, no tengan un valor incluso inmediato en nuestra sociedad. Son disciplinas que se permiten la valentía de decir, vamos a mirar amplio, ¿no? Y a veces mirar amplio es lo único que te da la dirección hacia dónde tienes que ir, ¿no? Si no, se te quedan caminos fuera, ¿no? Y esto es un poco el punto de vista que tengo yo, aunque ya digo, no soy filósofo, aunque me he interesado mucho por la filosofía, y no sé si estoy, en fin, saliéndome de mi margen de confort. Bueno, por ahora veo una última por mi parte y pues damos paso al coloquio. No hay que olvidar que estamos también en la Facultad de Filosofía y Letras y en un entorno estructural que ya conocías, por cierto. Sí. Creo que has ido muchas veces a la cafetería aquí y eso. No estoy seguro, pero no he estado nunca, desde luego, en la cafetería de aquí. Y teniendo en cuenta que en mi época de estudiante era bastante aficionado a las cafeterías, me parece que es porque no puedo llegar. No estoy muy seguro, ¿verdad? No me atrevo a jugármela, porque igual se ha puesto alguna rampa desde que yo estudiaba o tal, pero me parece que no. Cuando yo estudiaba no podía venir a la cafetería de aquí. Yo hoy te quería enseñar, el despacho que ocupo, pero también ha sido imposible subir esta rampa. No. Bueno, creo que conoce la problemática, por lo menos la global también, de lo que es el edificio de la Facultad de Letras. Un poco, ¿cuál es el pensamiento en torno a eso? Bueno, que sea un símbolo en la prensa, cómo se caen las lámparas y los plafones o las goteras, ¿no? En la Facultad de Filosofía es muy triste. Es muy triste y eso significa, bueno, pues que el gobierno de Aragón ha hecho dejación de sus funciones, ¿no? Evidentemente no se puede estudiar en condiciones lamentables materiales. Yo recuerdo en mi época que esto ya pasaba. En las aulas de ciencias, para ahorrar, había momentos en los que nos quitaban la calefacción y parecía aquello, sí, no sé, cráneo. Sí. O sea, había gente con guantes. Aquí también puedes verlos. Claro, tenía un amigo que llevaba, claro, que tenías que llevar guantes de estos que la punta de los dedos están libres, porque si no, ¿cómo vas a escribir, no? Ahora no vas a llevar manoplas de esquiador, ¿no? Pero la gente con guantes, con chaqueta, con bufanda en clase. Pero esto es, evidentemente, es una vergüenza. O sea, que se esté dejando a la universidad pública en esa situación es algo intolerable y es algo que nos tenemos que oponer
no solamente desde la universidad, sino desde cualquier lugar de la sociedad. Me parece hermoso. Muy bien, pues muchas gracias. Entonces, bueno, hemos conseguido el tiempo que para ese diálogo teníamos y entonces, pues cuando queráis, vamos dando paso a las distintas intervenciones sobre estos temas tratados, sobre otros. Vamos a ver. Ahí hay 1, 2, 3 y 4. 5. Buenos días todavía. Soy José Antonio Gadea, soy el coordinador de una asociación de estudiantes de la Universidad de Zaragoza, Nosotras y nosotros trabajamos, ¿no?, por la educación pública desde los órganos de gobierno, desde el claustro, el Consejo de Gobierno y demás. Entonces creemos que la universidad es una herramienta, ¿no?, para alcanzar, entre otras cuestiones muy importantes, la igualdad total y la igualdad real entre, sobre todo con la clase trabajadora, ¿no? Estamos viendo precisamente, como es la clase trabajadora y las personas con menos recursos, quienes están siendo expulsados y expulsadas de la universidad, ¿no? Me gustaría concretar y proponer, ¿vale? Ya no solo concretar, sino proponer, porque son cuestiones que llevamos nosotros como organización, que la bajada en Aragón de las tasas un 10%, literalmente, no concretamente. Hicimos un informe que presentamos al Consejo Social precisamente diciendo que se pueden bajar las tasas un 10% de aquí al año que viene y que además es precisamente lo que ha subido más que el IPC en los últimos 5 años. También pedimos que se complementen las becas o las becas del Gobierno de España, que ha dejado de dar, con el Gobierno de Aragón, que aunque no tenga ahora el sistema de becas, puede crearlo. Y la tercera, que es una cuestión mucho más importante, o tan importante, es también crear un sistema de financiación estable de la universidad, ¿no? Cuando la DGA le debe 51 millones de euros y vemos como Filosofía y Letras se está cayendo, ¿no? O vemos distintas cuestiones, nos parece inexplicable que el sistema de financiación ni siquiera cubre el capítulo 1, ¿no? Para terminar, ya he visto que has hecho una referencia, pero sí que quería que concretaras si gana Podemos, aunque se empiece a dar magisterio o se autorice magisterio en la Universidad de San Jorge, si estará dispuesto, ¿no?, también a quitar magisterio de la Universidad de San Jorge, aunque haya sido aceptado y aprobado y empiece ya incluso a dar clase, no, igual no empieza porque es en septiembre, pero sí que quitarle la autorización. Claro. Nosotros, todo tipo de leyes que hayan sido aprobadas mediante el criterio de mis amigotes van primero y la mayoría social va después, pues buscaremos todas las vías legales para revocarlas. Habrá que estudiar porque, no te quiero engañar, nos van a dejar las arcas lo más vacías que puedan. Luisa Fernanda Arrudi ha comprometido 80 millones de euros las últimas semanas de su legislatura con un gobierno en funciones. Está oyendo las sirenas de la policía de fondo y mientras tanto va desvalejando el joyero de la abuela y los armarios y tal. Y entonces tendremos que hacer una auditoría de las cuentas públicas que serán seguramente un desastre, ¿verdad? Tenemos una deuda que ha aumentado espectacularmente durante la legislatura de Luisa Fernanda Arrudi y habrá que hacer números. Y habrá también que estudiar legalmente qué posibilidades tenemos de coger contratos públicos que se han otorgado de esta manera o decisiones que se han tomado de esta manera y que el gabinete jurídico diga, podemos coger el papel y hacer ras, y si podemos hacerlo, lo haremos. Y si no podemos, igual lo hacemos también y vamos al Supremo, ¿vale? Pero desde luego ese tipo de cosas está en nuestro ADN y en nuestra voluntad de gobierno. Respecto de las medidas que comentabas al principio, obviamente están expulsando a la gente con menos recursos a propósito, ¿no? Son señuelitos, se entienden que solamente los señuelitos tienen que tener derecho a estudiar y la gente
y la gente de menos recursos pues tiene que dedicarse a otras cosas. Para ellos la sociedad está dividida en compartimentos estancos y no entienden que alguien de una extracción humilde pueda acceder al Olimpo donde ellos están acostumbrados a vivir. Por eso en el programa ya lo presentamos en el programa Marco en Madrid, que presenté además yo esta parte, ¿no? Llevamos bajada de tasas, llevamos aumento de becas y llevamos también firmar lo que llamamos de algún modo un contrato con la región. Es decir, que por un lado garantice la financiación estable de la universidad, algo que obviamente no puede depender de las veleidades de políticos de turno, pero también la otra pata, la pata de la responsabilidad de la universidad. La universidad es un organismo que es independiente, que tiene que seguir siendo independiente, pero que está sostenido en su mayoría con dinero público, ¿no? Y por lo tanto también dialogaremos con el doctorado, con los decanatos, con los estudiantes, con el PAS, con el PDI, para poder emitir informes, hacer análisis de cómo funciona la universidad, proponer medidas que la universidad pueda adoptar o no adoptar, pero que puedan ser reclamaciones de una parte de la comunidad universitaria o de la sociedad y de algún modo corresponsabilizarnos de que el gobierno hace lo que tiene que hacer y la universidad, sostenida, como ya digo, en su mayoría con dinero público, también. Gracias. Soy Olga Aznar, coordinadora de EDU y estudiante de Historia en Filosofía y Letras. Desde EDU estamos de acuerdo en que las humanidades son una parte importante de los estudios de cualquier persona y por ello debemos estudiarlos en condiciones óptimas. En los últimos años hemos salido a la calle para reivindicar la reforma de nuestra facultad. La última vez fue hace algunos meses, como bien sabe, porque hubo desprendimientos durante 2 días seguidos. Ese día contamos con el apoyo del equipo de Canas. Usted ha dicho que se opone a estas condiciones, pero no ha dicho que ocurriría con Filosofía y Letras si el próximo gobierno de la DGA fuera por uno. Bueno, eso depende mucho más depende en parte del gobierno y en parte de la Facultad de Filosofía. El gobierno de Aragón no decide sobre qué pasa en la Facultad de Filosofía más allá de presupuesto, ¿no? Como digo, nosotros obviamente hemos dicho que hay que, lo que acabo de decir, ¿no? Que hay que firmar un contrato, una especie de acuerdo que pase por tener financiación estable, y eso no incluye solamente sueldos, sino también infraestructuras. Y obviamente las infraestructuras tienen una particularidad, que es que son caras, y por eso hay que priorizar. Y si no es evidente en estos momentos que la Facultad de Filosofía tiene que estar en la parte alta de la lista de prioridades, pues no sé qué es evidente, ¿no? Con lo cual creo que es de cajón decir que las primeras partidas de infraestructuras tienen que ir a mejorar aquello que está en peores condiciones, y después de un paseo por aquí y después de lo que se ve en la prensa hay poca duda al respecto. Además, Pablo, has estado viendo los planos de lo que era para transformar el edificio por completo, toda la facultad. Has estado viendo en el decanato y que eran ya planos, los primeros, si no recuerdo mal, son en torno al 2004 o 2005, donde ya aquí se daba por hecho. No te he podido enseñar, por cierto, los planos, y además en colores que había por los pasillos, porque se quitaron hace ya 3 o 4 años, porque lo único que hacían era acumular polvo y nostalgia de lo que pudo haber sido, ¿no? Menos mal que nos han pagado a precio de banqueta de Calatrava, ¿no? Pero vamos, esa es una de las prioridades claras, como has indicado. Había otra por ahí. Luego, levantar la mano, vamos a pasar al otro lado, porque a la parte de la derecha geográficamente. Hola, buenos días. Yo me llamo Noel, soy estudiante de esta facultad, estudio geografía. Vivo en un pueblo
de 1.500 habitantes alrededor de la provincia de Huesca, Vinacer, cerca de Montón. Y mi pregunta es, la población en Aragón está muy repartida por los pueblos, suele ser población envejecida. ¿Cuál es tu estrategia para llegar a la población envejecida? Cosa difícil siendo Televisión Española, que es el canal favorito. ¿Cómo estás? Te va preguntando por otro lado. Vale. Sí, efectivamente se da la paradoja de que salimos menos en la televisión pública que en la privada, ¿verdad? Bueno, es lo que tiene cuando lo público está controlado políticamente, ¿no? ¿Cómo llegamos? Pues yendo. Es lo único que nos queda, ¿no? Y además lo hacemos con placer. A cada pueblo que vamos, yo ayer estuve en Egea, llenamos las plazas, hablamos con la gente y es un lujo y aprendemos un montón, ¿no? Y bueno, estuvimos por Balbastro, que no es exactamente Mozón, pero bueno, está cerquita, ¿no? Y seguiremos moviéndonos por todo el territorio. Me lo decía una persona mayor, no recuerdo dónde, hace poco, en un evento, y tenía en Teruel me lo decía, que no llegamos a la gente más mayor, y tiene razón, es muy difícil llegar a la gente mayor, es muy difícil llegar a la gente que está en riesgo de exclusión social. En los barrios más deprimidos de Zaragoza, como el Gancho, etcétera, el nivel de abstención es absolutamente espectacular y estamos haciendo todos los esfuerzos que podemos, ¿no? Para llegar a todo el mundo. Pero claro, cuando no pides créditos en los bancos y no puedes poner tu cara en las farolas, ni en los autobuses, ni pagar publicidad institucional, te toca patearte las ciudades y el territorio, ir a hablar con la gente, y es lo que estamos haciendo. Allí donde vamos da muy buen resultado, y lo intentamos, ya digo, por todas las vías. Creo que dependemos mucho de boca a boca, y creo que el boca a boca funciona muy bien. A mí hay un montón de personas que me han dicho: toda mi familia va a votar en Podemos. No, es una cosa de familia, casi ya, ¿no? No vota cada uno distinto, sino que cuando consigues llegar a un miembro de la familia, se propaga, ¿no? a sus allegados. Pero efectivamente, tienes razón. Llevamos peor a obreros no cualificados, llevamos peor a gente mayor y llevamos peor a medio rural. Estamos haciendo mucha fuerza ahí en campaña, pero realmente es difícil medir hasta qué punto estamos penetrando, ¿no? en esos sectores. Había por allí. Vamos a ver. Hola, buenos días. Profesora de Historia del Arte y mi docencia masiva la doy en el aula 12, que es la que se le ha caído el fluorescente, la que tiene goteo, ¿vale? Tengo un vídeo muy ilustrativo en el teléfono de las persianas moviéndose que no dejan oír lo que hablas. Perfecto, pero no veis. En principio, daros las gracias y perdón que quite, porque me lleváis, no he ido a Madrid a oíros, pero sí que procuro seguiros por internet y demás, y me lleváis a la Magna de Ciencias, donde yo era representante de los alumnos de aquí. Y eso de que te quiten 25 años de encima viene muy bien. Pero, a ver, yo solamente una cosa, vuestro lenguaje, lo entiendo, es un lenguaje muy ilusionante, quizá por eso te llega y te hace más joven, pero han aparecido una serie de partidos en este país y el pastel sigue siendo el mismo. Una tarta que no es redonda, yo más bien diría que es un brazo de gitano. Entonces, los extremos no se tocan como en un círculo, sino que están cada uno en una punta. El partido Podemos, como partido, tiene una ideología, o debería tenerla, tiene unos límites, digamos, ideológicos, o debería tenerlos, que últimamente empiezan a difuminarse. Y a mí eso me da un poco de miedo. Estamos hablando de un futuro de pactos, de un futuro de
de ceder hasta un cierto punto. En Aragón, digamos que en dónde estamos, o en qué sector nos movemos, o en qué trocito del brazo de gitano nos hallamos, por favor. Bueno, una pregunta compleja, no entiendo del todo la metáfora del brazo de gitano. Que la tarta es redonda, no los gitanos alargados. Sigo sin entenderla. La izquierda y la extrema derecha pueden unirse en un círculo, jamás en un camino. Bien, yo en principio creo como que se esté difuminando nada de Podemos. Nuestra ideología son los derechos humanos y nuestro programa es el único programa de todas las fuerzas con posibilidades de gobernar que es compatible con los derechos humanos. Es fuerte decir esto, pero es verdad. Nosotros somos la única fuerza que dice que vamos a parar los desahucios, somos la única fuerza que dice que vamos a evitar que a la gente se le corte la luz, el gas o el agua cuando no pueden pagarla, somos la única fuerza que dice que vamos a poner un procedimiento de emergencia ciudadana que anteponga el pago de las rentas de inserción o de la dependencia o de cualquier tipo de ayuda que mantenga la dignidad de la gente antes que las dietas de sus señorías o la publicidad institucional. No hay más que comparar. No hay ningún programa hoy en día de fuerzas con posibilidades de gobernar que diga eso. Con lo cual yo creo que no hemos perdido contundencia en ese respecto. Además, somos la única fuerza que llevamos un cambio de políticas económicas de verdad en el programa, que decimos, la austeridad no ha funcionado, el pelotazo no ha funcionado, la devaluación interna no ha funcionado, hay que dar un giro de las otras tres fuerzas que supuestamente, y según las encuestas, tienen una cierta capacidad de condicionar un gobierno, digamos, somos la única que propone que hay que hacer otro tipo de medidas económicas. El respecto de la corrupción, bueno, es evidente. No, nosotros hemos demostrado con hechos y no con papel mojado, como es lo habitual, que nos bajamos los salarios, nos limitamos los mandatos, publicamos nuestras cuentas en internet, etcétera, ¿no? Yo creo que en ese sentido hemos tenido que concretar cosas y ya digo que pasar de ser una fuerza emergente a una fuerza que puede gobernar nos ha hecho adoptar un talante, si quieres, más de responsabilidad. No podemos prometer, por ponerte un ejemplo, una renta básica en la Comunidad Autónoma de Aragón sin saber cuánto dinero hay en la caja. Pues entonces llegamos y no se puede hacer, ¿no? Y como ahora tenemos la posibilidad de ser fuerza de gobierno, tenemos que hacer programas de gobierno. ¿Eso significa que en el horizonte no esté una renta básica? Por poner un ejemplo muy sencillo. No, sigue estando encima de la mesa para debatir. Lo que pasa es que para eso, para poder costearnos medidas de ese tipo, hace falta una reforma fiscal profunda. Y eso se hace desde el Estado central. Y para eso tenemos que esperar a otoño. Y entonces, como el margen fiscal de una comunidad autónoma es pequeñito, pues un poco con lo que tenemos que proponer medidas, pero desde luego yo no estoy de acuerdo que nos hayamos difuminado y creo que tenemos muy clara la diferencia entre nosotros y las demás fuerzas. Nosotros estamos con la gente que lo pasa mal, con la mayoría, con los pequeños negocios, con ese 70% de la población que tiene menos riqueza que el 1% que más tiene. Con esa gente estamos nosotros y para esa gente vamos a gobernar si tenemos la responsabilidad de hacerlo. Y luego
ya el micrófono hacia abajo, Sí. Bueno, yo intelectualmente estoy con el 15M y muy de acuerdo con el diagnóstico que hace Podemos de la situación actual. Pero una vez hecho ese diagnóstico, hay que ponerle tratamiento al enfermo para que se cure. Y ahora, para el candidato a presidente de la comunidad autónoma, quería saber ya sobre temas concretos. Por ejemplo, Aragón, con aproximadamente 1.300.000 habitantes, tenemos el gobierno autonómico, la Diputación Provincial, las comarcas, un montón de cosas. ¿Qué piensa hacer Podemos para suprimir qué este concepto tiene o qué idea tiene de la organización de la comunidad autónoma? ¿Y qué posibilidad jurídica tiene de realizarlo? Claro. Eso por una parte. Y si me permite otra pregunta, estaba hablando de la universidad y por supuesto entre la universidad pública y privada tampoco tengo ninguna duda. Estoy de acuerdo, hay que promocionar la universidad pública. Pero también quisiera saber, parece que solo se habla del presupuesto, de presupuestos hacia la universidad pública. Pero ayer mismo estaba viendo la conversación que tuvieron en la Tuerca Pablo Iglesias y Borán, y Pablo Iglesias decía que bueno, es que también habría que meterse con la organización interna de la universidad, que los departamentos muchas veces son un nido de privilegios y un cultivo de mediocridad. Sobre este punto también quisiera saber la opinión de Podemos y qué es lo que puede hacer, lo que va a hacer y si tiene capacidad económica para hacerlo. Y bueno, y nada más. Quizás una última pregunta. Muchas palabras que hay, por favor. Entiende que ser rico en este país es toda persona que gana 50.000 euros. Vale. Nada más. Te contesto primero a la última. El 95% de los asalariados en este país ganan menos de 50.000 euros. El 95%. ¿Vale? Está claro que tener más de 50.000 euros no es ser rico, pero también está claro que no es la media. ¿Verdad? Yo digo porque últimamente se dicen muchas cosas. Nosotros estamos diciendo que la gente que gana más de 50.000 euros, cosa que yo no he ganado, ni como científico titular del CSIC, contribuye con un poquito más. Estamos hablando de un 2%. O sea, pasa que esto, bueno, los impuestos, ya sabéis que a los liberales les ponen muy nerviosos, pero bueno, no es que estamos aquí planeando un saqueo, ¿verdad? Una expropiación de nada. Y además, como digo, no representa para nada la media de la gente. El 95% gana menos que eso. Eso en primer lugar. Respecto de la organización de Aragón, nosotros entendemos que las comarcas son una institución que puede ser útil, que son útiles muchas veces, pero entendemos que están controladas de una manera antidemocrática. Por lo tanto, lo que nosotros decimos es que además de auditarlas, como toda la institución, es decir, vamos a auditar todo lo que tenga que ver con la DGA, empresas públicas, institutos públicos, todo, las comarcas también, pero además decimos que hay que democratizarlas. ¿Por qué no podemos votar a los representantes comarcales? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Hagamos elecciones comarcales. ¿No? Esa es una de las cosas que llevamos en el programa. La utilidad de las diputaciones provinciales es mucho más dudosa, por decirlo suavemente. ¿Vale? ¿Qué pasa? Para modificarlas o eliminarlas hay que hacer una reforma constitucional, cosa que desde la DGA evidentemente no se puede. Ahora, lo que sí haremos es estudiar redundancias en las diputaciones provinciales y todo lo que dependa de
de gobierno autonómico pasará por eliminar esas redundancias, eliminar privilegios, eliminar cargos elegidos a dedo y todo ese tipo de cosas que sabemos que pasan en esta parte tan opaca de la administración. Y la pregunta que me has hecho en medio se me ha olvidado. Sí, obviamente. A ver, nosotros entendemos que como espacio de generación de conocimiento, la universidad tiene que tener una autonomía muy importante. No puede ser, tiene que ser una institución lo más despolitizada posible. Pero eso no significa que no se puedan proponer mejoras desde el gobierno en conversaciones con la universidad para que la universidad funcione mejor. Y yo no me atrevería a generalizar, pero yo he conocido estupendos profesores, investigadores en la universidad, aunque evidentemente hay heterogeneidad, por decirlo de alguna manera. ¿Cómo se solventa eso? Pues haciendo evaluaciones rigurosas, haciendo el rendimiento de cuentas, y creo que también una cosa que hay también bastante demanda en la comunidad universitaria, que es órganos de gobierno en los que haya más participación de PAS, de PDI, de estudiantes y no tan verticales, ¿no? Pero todo esto son propuestas que haremos debatiendo con la comunidad universitaria, porque es la comunidad universitaria la que mejor conoce cómo es la universidad. No vamos a venir de fuera a decirle a la universidad: tenés que hacer esto o esto, ¿no? Se hace hablando y se hace llegando al consenso. Por aquí, el micrófono por aquí. Por favor. Luego paso por aquí. Luego hacia arriba. Estoy dando la comida. Yo soy profesora de álgebra. Educación no universitaria y sanidad. Supongamos un hipotético gobierno en Aragón de Podemos o un hipotético gobierno del PSOE, que es más conocido. ¿Qué diferencia habría entre las políticas en defensa de lo público en estas dos cuestiones? Y la segunda cuestión sería, supongamos que el PSOE saca algún diputado más que Podemos, ¿estaríais por apoyar un gobierno simplemente para evitar un gobierno del PP? Y por último, no me resisto a una cuestión más general. En el caso general, sistema electoral, ¿cómo de importante sería o qué pensáis sobre un cambio en el sistema electoral en lo que se refiere a circunscripciones y a proporcionalidad? Sí. Bien, respecto de los pactos, nosotros no vamos a pactar con nadie por motivos que no tengan que ver con las políticas. Es decir, no vamos a pactar por motivos instrumentales, ni para tumbar un gobierno, ni para levantar un gobierno, ni para repartir una consejería, ni para nada. Vamos a poner encima de la mesa medidas, y si hay partidos que están dispuestos a asumirlas, estaremos encantados de hablar con ellos, y si no, no. Independientemente de otro tipo de objetivos habituales en la manera vieja de hacer política, que esperemos que acabe pronto. ¿Qué diferencia hay entre lo que puede plantear el PSOE y lo que puede plantear Podemos? Una diferencia fundamental, una diferencia de credibilidad. El PSOE es el partido que reformó la Constitución para incluir un artículo que decía que primero pagamos a los bancos y después va la sanidad y después va la educación. Ahora está muy bien que estén adoptando un discurso muy podemita. He llegado a oír a Javier Lambán decir que propone una renta básica, lo siguiente no sé qué será. Yo creo que el problema es de credibilidad. Lo que no podemos permitir es que nos mientan 6 veces. 5 veces, bueno,
vaya y pase, pero en la sexta uno ya empieza a sospechar, ¿no? Entonces yo creo que más allá del texto, más allá de lo que ponga en negro sobre blanco, tenemos que ver qué se hace cuando se vota. El Partido Socialista vota a Juncker en la Cámara, encantado de la vida. El Partido Socialista no quiere quitar cuentas bancarias a los bancos que desahucian en Andalucía. Ese es el tipo de cosas que retrata a una formación y no lo que dice. Lo que dice se lo lleva el viento. Y la última pregunta se me ha olvidado. Creo que era la primera, sobre el tema de votaciones en Mira. Bueno, era eso, pero creo que había una más. Sí, nosotros pensamos que el sistema debería ser más proporcional. Pensamos que se ha diseñado en buena medida para que haya pues, un reparto. En general todo se ha diseñado para que haya un reparto. Por ejemplo, te pongo otro ejemplo, las cuotas televisivas favorecen a quien ya está en el gobierno. ¿Vale? Todo el sistema está diseñado para que quien ya está gobernando tenga más probabilidades de gobernar que quien no está gobernando. Eso es lo que significa el clientelismo, eso es lo que significa las cuotas televisivas y eso también es lo que significa en buena medida la ley electoral. Nosotros pensamos que tenga una ley electoral más proporcional para que no se vuelva a dar lo que ha pasado en los últimos 35 años, que es un falso turnismo entre mayordomos con chaquetas de diferentes colores. Vale, pasáis el micrófono por acá. Perdonad si luego no termino de atender a todos, pero es que veo levantar muchas manos. Ahora seguimos por la izquierda y luego pasamos a la derecha. Sí, a mí me interesa mucho una cuestión, que es que entiendo que en campaña electoral, pues claro, todo el mundo quiere saber cuál es el programa de un partido o este tipo de cosas, pero también creo que es muy importante que seamos conscientes de que si los cambios que queremos que se produzcan, o los apoyamos la gente y las personas o nos movilizamos para esos cambios, que puede ser en la calle, puede ser en las aulas, puede ser en 1000 sitios, o si no, los gobiernos o las oposiciones por sí solos no los pueden hacer, porque en los órganos políticos hay algo de poder, pero luego hay otros poderes que están detrás mucho más grandes, ¿no? Poderes económicos en muchas ocasiones. Entonces también yo creo que como gente que tenemos el privilegio de tener cultura y de tener formación, pues esa responsabilidad también, ¿no? De tener un compromiso político y ético con los cambios que pensamos o que estamos seguros de que tienen que suceder. Y que dependen de nosotros y de nosotras muchas veces más que de los gobiernos. No dar a los poderes establecidos una serie de poderes que nosotros y nosotras también tenemos y que los tenemos que poner en práctica. Y luego también, pues al estar en la universidad y en la Facultad de Filosofía, la importancia, bueno, muy en relación con lo anterior, la importancia que tiene la educación política, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y lo importante que es que nosotras y nosotros, lo mismo podemos decir que nosotros como ciudadanía, como sociedades o como movimientos sociales, que construyamos nuestro discurso y que tengamos nuestro propio relato del cambio que queremos, ¿no? Porque si no, lo hacen otros y otras por nosotros mismos es terrible. Y hace 2 o 3 años no mucho más. Estuve viendo aquí a... Rápido para que sí. Un aplauso más tarde. ¿Qué opinas de la viabilidad o no del trasvase del Ebro que le ha planteado Albert Rivera de Ciudadanos? Supongo que para sacar rédito electoral en Murcia, Comunidad Valenciana, etc. ¿Qué opinas? Claro. Eso lo que significa es para quién va a gobernar
ciudadanos y gobiernos, que es para el IBEX 35. El trasvase del euro no tiene ningún sentido. No tiene sentido económico, no tiene sentido ecológico y no tiene sentido social. Cualquier ingeniero te dice que llevar un hectómetro cúbico de agua de una cuenca a la otra cuesta más megavatios y más euros que desalarlo en las orillas del mar Mediterráneo. ¿Quién se lo lleva calentito si hacemos un trasvase? Pues una gran constructora. Creo que es la respuesta más sencilla que te puedo dar. El micrófono iba hacia allá arriba. Buenas, yo soy Pablo. Otra. Pablo, ¿eh? El de Castilla y León, el que va de candidato, también se llama Pablo, por cierto. O sea, que parece Bueno, mi pregunta es en materia de lenguas. Sabemos que la Unión Europea, que el aragonés forma parte de la Carta de Lenguas Amenazadas y Minorizadas, y es conocido también que desde la Unión Europea se ha dado tirones al gobierno español y al gobierno de Aragón por no hacer nada respecto a ellos. Y me gustaría saber cuáles son las medidas que propone Podemos en este tema, más allá de elevar el gasto lógico por habitante, si pretende introducir el aragonés en la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión, algunas medidas en educación. Sí, nosotros, como bien has dicho, somos la última comunidad de España en protección de sus lenguas propias. Para ser más exactos, estamos justo por detrás de Asturias, que es la penúltima. Nosotros gastamos 2 céntimos de euro por habitante y año en la protección de nuestras lenguas, y Asturias, que es la penúltima, gasta 80 veces más, un 8000% más, ¿vale? Se dice pronto, ¿verdad? Pero es un numerito bastante bonito. Esto significa que el gobierno de Aragón ha decidido abandonar a los habitantes de lenguas propias en Aragón, olvidándose de que no solamente es un patrimonio cultural que hay que defender, sino que además es un derecho humano, ¿vale? Nosotros llevamos muchas medidas en el programa, entre ellas plantear la cooficialidad en las zonas de uso, en las zonas donde el porcentaje de hablantes es significativo, y obviamente apoyarlas como materias optativas allí donde la gente las demande, apoyarlas a nivel cultural y, por qué no, estudiar su utilización en los medios de comunicación públicos. Claro que sí, lo que se ha hecho con nuestras lenguas en los últimos años es una vergüenza, que solamente dice pues cuáles son las prioridades y en qué le importa, ¿no?, a la gente que nos está gobernando y qué no le importa. Buenas, me llamo Pablo Lamán, estudio tercera de Pública. ¿Pablo también? Joder. Hay un complot de Pablo, por lo que se ve. Por favor, que coja bien el micrófono, que no se llame Pablo, También soy de Vinatere, como mi compañero Alberto le dijo antes, y le he oído hablar a usted durante el discurso del caso de la privatización de la universidad, y que es un derecho universal, pero usted no ha oído hablar nada acerca de la privatización de la formación profesional que está llevando grupos embarcados en algunos lados, como es el de mecanizado, el de automovilismo. Y lo que yo le preguntaba, si usted entienda con tanto vigor que se desprivatizara la formación profesional, como decía usted, la desprivatización de la universidad. Sí, obviamente la idea es la misma, el concepto es el mismo a todos los niveles educativos, desde primaria hasta universidad, pasando por secundaria y obviamente incluyendo al FP. Creo que la idea es la misma y nuestro posicionamiento es el mismo. Así que la respuesta es contundentemente sí. Si no me trates de usted, Pablo. Bueno, mi nombre es Dani, soy también del colectivo de estudiantes de esta universidad y estudio Filología Hispánica. Y mi pregunta es la siguiente. Quiero saber qué mecanismos, si en el caso de que gobernara Podemos, se establecería para la participación ciudadana activa. Sí. Sea referéndums o charlas o dar la cara. Y también el papel de los jóvenes, porque muchas veces nos sentimos muy expulsados de casi todo. Porque son, bueno, que eres joven, ya aprenderás. Y bueno,
me gustaría ver un concejal de juventud de 25 para abajo, por ejemplo. Bueno, algún diputado autonómico de 25 para abajo verás. Unos cuantos. De hecho, nos faltan candidatos mayores, más que faltando candidatos jóvenes a veces. En ese sentido, creo que es evidente que nuestra sensibilidad con la juventud es especial, ¿no? Algunos de nuestros candidatos, como digo, andan cerca de tu edad, pero bastante además. Evidentemente la juventud es uno de los sectores más castigados de esta crisis, ¿no? Tenemos gente preparadísima que sin embargo sale de la universidad y se encuentra con un 50% de paro. Algo que solamente pasa, no sé, en países del tercer mundo o peor, ¿no? Es un 50% es un erial, ¿no? Es un páramo, ¿no? Y te toca pues irte a vivir con tu familia o te toca irte a otro país, ¿no? Yo he visto como muchos amigos míos se han tenido que ir, ¿no? Y eso pasa porque la administración pública tenga claro que hay que fomentar el empleo, especialmente en aquellos sectores sociales que peor lo están pasando. ¿Y eso cómo se hace? Bueno, se hace desde apoyando empresas que lo hagan a estableciendo criterios de contratación del sector público que tengan en cuenta este tipo de parámetros. Estamos viendo cómo se le ha dado un contrato para llevar banda ancha a todos los pueblos de Aragón a Telefónica. Está muy bien llevar banda ancha al territorio, es algo muy útil para el desarrollo del medio rural, pero claro, a una empresa que tiene falsos autónomos contratados por una contrata, que está contratada por otra contrata, que está contratada por otra contrata, que está contratada por Telefónica, y que los tiene cobrando 700 euros al mes, trabajando 12 horas al día, pagándose la gasolina y las herramientas, uno dice, oye, si estamos pagando un contrato con dinero público, algo le podremos pedir a Telefónica que tenga que ver con los derechos laborales, ¿no? Pues también le podemos pedir algo que tenga que ver con la contratación de jóvenes, por ejemplo. Esa capacidad de forzar condiciones que tiene un organismo tan grande como la DGA no se utiliza y nosotros la vamos a utilizar, ¿no? Y la participación ciudadana. Evidentemente, a nadie se le escapa que vivimos en una democracia de baja intensidad. Tiene la intensidad mínima para que podamos hacer cosas como las que estamos haciendo, ¿vale? Como para que la posibilidad del cambio no esté cerrada del todo. Yo creo que cuando este último año han dicho eso de votar nos lo deberíamos replantear, ¿no? Claro, pero por suerte hemos llegado a tiempo, ¿no? Antes de que lo quiten, ahí estamos nosotros, ¿no? Pero no basta votar cada 4 años, es evidente, a partidos como el Partido Popular o el Partido Socialista, aunque tienen tiempos más largos, ¿no? de tradición a su programa y a su electorado, que 5 minutos después de entrar a gobernar, pues hacen lo contrario de lo que habían dicho que iban a hacer y no pasa nada. Hay iniciativas legislativas populares como las de la PAC, que reunió 1,5 millones de firmas, que luego son papel mojado. Nosotros entendemos que eso no puede ser, que hay que abrir canales de participación ciudadana y abriremos muchísimo, desde revocatorios, pasando por iniciativas populares que sean vinculantes, a la apertura de unos espacios que llamamos consejos ciudadanos, que, por resumir, son lo contrario de una tele de plasma.
¿vale? Estamos acostumbrados a que nuestros gobernantes sean, pues eso, pantallas, cuadros en la pared, etcétera. Gente que habla a veces, pero desde luego no oye nunca, ¿no? Y eso entendemos que por un lado es antidemocrático y por otro lado es ineficaz. Si los gobernantes no saben qué pasa en la calle, qué pasa en la sociedad civil, al final ocurre lo que estamos viendo, que dejan de gobernar para la mayoría, ¿no? Y estos consejos, que son otra de las medidas que llevamos en el programa, son espacios donde pues, el tercer sector, la sociedad civil, cualquiera que quiera participar de ellos puede dialogar, hablar de medidas y de propuestas con el gobierno y con los diputados. Vale. Sí, iremos dando paso a las últimas preguntas, digo por cuestión de hora, porque aquí además pasamos enseguida de los guantes que decías en invierno a los abanicos, como ya veo, ya. Es prácticamente la misma situación. Hola, buenos días. Soy Nayara Loras, estudiante de Historia. Y está claro que el descontento de la sociedad actualmente se ve reflejado en el ascenso de partidos minoritarios como Podemos y Ciudadanos, actualmente también. Pero a la vez los índices de abstención también aumentan, cosa que creo que se tendría que tener en cuenta y que se mira para otro lado. Sí, efectivamente la abstención es muy importante, aunque aumentar no aumenta, pero sí ha sido mayor el índice de participación que en las anteriores. Yo creo que la gente se está movilizando quizás no a la velocidad que nos gustaría, pero lo está haciendo. Y también tenemos que decir que venimos de una época de mucha apatía política y además justificada, ¿no? Veíamos cómo no había alternativa, veíamos cómo estábamos gobernados esencialmente por sindicatos del crimen, ¿verdad? Y no parecía que pudiéramos hacer nada al respecto. Eso desmoviliza a cualquiera. Yo siempre he tenido claro que tenía que votar, pero he estado muy cerca de la abstención también. Creo que la abstención tiene que ver con eso. Esa parte creo que la estamos consiguiendo mitigar. La gente se está despertando, pero creo que también hay otra parte de la abstención estructural que tiene que ver con que la gente que está en exclusión social no tiene tiempo de politizarse. Cuando tú estás luchando por tu supervivencia todos los días, cuando te tienes que dedicar a intentar llenar el plato, a intentar conseguir 20 euros para poder pagar la luz, no te da tiempo de leer la prensa, no te da tiempo de escuchar los debates políticos y no sabes ni siquiera a quién tienes que votar. Y yo creo que esa parte es más difícil. Y para poder luchar con esa abstención estructural, primero hay que ganar. Primero hay que recuperar las bases materiales de vida de la gente, porque sin bases materiales de vida no hay democracia. Para que alguien pueda pensar en política, para que alguien pueda participar, para que alguien pueda ir a una asamblea, para que alguien pueda mirar un debate político, hace falta que tenga comida en el plato, techo, luz, agua y gas. Y hasta que eso no pase, esa abstención probablemente no la podamos evitar. Voy a dar paso pidiendo disculpas a todos los demás, pero a las dos últimas preguntas, por cuestión de horario. Ya era quienes lo pasan, no sé ni dónde está el micrófono. Podemos, una cosa que llevamos a rajatabla es la paridad. Ha habido muchas preguntas de hombres. ¿Una buena mujer? Bueno,
vuelta de la esquina, elecciones autonómicas y municipales. Es una pregunta muy concreta y quiero respuesta concreta. Podemos no se presenta a las municipales. Ligazón con eso, acabas de decir que siempre has tenido claro que vas a votar. Ya que estamos acabando, nos cuentas un secretillo a quién vas a votar en las municipales. Como comprenderás, compañero, si estuviera sentado ahí abajo te lo diría, pero desde aquí no puedo. Ahora bien, sí que diré que celebramos la aparición de candidaturas municipalistas, de plataformas populares amplias, y creo que en Zaragoza tenemos un candidato a alcalde que se llama Pedro Santisteo y que es un estupendo candidato. La última pregunta. Bueno, estos últimos años han sido años de muchas movilizaciones, además lo estaba comentando la compañera, que también se lucha en la calle, no solo en las instituciones, en los partidos políticos. Vemos que aún así las encuestas sacan a Rudy, que va a ser la siguiente presidenta de Aragón, o por lo menos la más votada. Y si Ciudadanos le apoya, que podría ser la más votada. Pero también hay posibilidades de un pacto de izquierda. Yo no te voy a pedir que te posiciones porque es campaña electoral y sé que no me vas a responder porque es normal, porque eso puede posicionar mucho y tal. Pero ¿cuáles son las 3 o 4 las que me quieras dar? Medidas concretas que le pedirías a ese partido político con el que pactarais para gobernar, las 3 concretas o las 4 concretas, un poco como lo que se ha leído en el periódico sobre Andalucía que decían estas 3. Sí, te contesto sinceramente, todavía no lo hemos decidido, pero desde luego las de Andalucía son buen ejemplo, es decir, por un lado medidas que tengan que ver con una regeneración política real. Pedir que limitan, ¿sabes? El Liñán es un gesto real, no es papel mojado, no es leyes de transparencia, en códigos éticos muy simpáticos, ¿verdad? No, es que limita, ¿sabes? El Liñán, ¿vale? Medidas que tengan que ver con rescate ciudadano, quitar cuentas bancarias de bancos que desahucian, de verdad, medidas de verdad, no códigos de buenas prácticas, ese tipo de cosas, ¿verdad? Y luego la recuperación de la economía y los derechos sociales, ¿no? En Andalucía lo que se plantea es eliminar cargos políticos, que hay muchos que ganan muy bien, y utilizar ese dinero para volver a contratar maestros, médicos, enfermeros, ¿no? Y creo que también tendría que haber medidas que tengan que ver con un cambio de modelo productivo. Por ejemplo, nosotros llevamos una en el programa que creo que es muy interesante, que es un plan de rehabilitación de vivienda. Nosotros pensamos crear un instituto de crédito de financiación aragonés, ¿vale? Por un motivo muy sencillo. Porque la banca privada ha hecho dejación de su función. Supuestamente la banca privada tenía la tarea, ¿verdad? Suponiendo que nos creamos que tenga otra tarea que forrarse, tenía la tarea de canalizar el ahorro privado de las familias hacia la inversión, el crédito, hacia el tejido productivo, ¿no? Y después de un rescate bancario millonario que hemos pagado todos, pues se han dedicado pues, a tapar sus agujeros, a untar a sus directivos, a pagarles jubilaciones suculentas y a especular en la economía real de los mercados financieros, ¿no? Por eso nosotros vamos a crear un instituto de crédito, como digo, público, que tenga criterios sociales realmente y no criterios de pelotazo y de especulación, y a través de ese instituto pensamos financiar, como decía, un plan de rehabilitación por varios motivos. Hay muchísimos parados que provienen del sector de la construcción, ¿no? Es la bolsa posiblemente de parados más grande que hay en Aragón y en España, ¿no? Por otro motivo, porque hay que bajar la tarifa de la luz
de la familia. Y rehabilitar una vivienda es la manera más eficiente de hacerlo. Cada megavatio que no se gasta es más verde que un megavatio producido en un panel o en un molino. Es el más verde de todos, ¿no? Y el último motivo, pues el ecológico. Evidentemente, tenemos que reducir nuestras emisiones contaminantes y la eficiencia energética es una pata fundamental. Nosotros calculamos que en una primera fase esto podría generar 9.000 empleos, ¿no? Y bueno, ya sé que no es el tipo de promesas que se saca el señor Rajoy de la chistera, en plan de voy a crear 1 trillón de empleos en 5 segundos, nada más llegar, ¿verdad? Pero bueno, la diferencia es que la nuestra es verdad y es realista, ¿no? Y creo que además de los 3 ejes que se ha apostado en Andalucía de generación democrática, rescate ciudadano y recuperación de derechos sociales, también deberíamos exigir, después de las elecciones, medidas que tengan que ver con reactivar la economía. Muy bien, pues muchas gracias. Yo vuelvo a pedir disculpas si había personas que querían preguntar, pero es también cuestión de tiempo y de ello. Agradeceros a todos la presencia, la participación, la paciencia para soportar también situaciones ambientales, pero es al fin y al cabo la que los alumnos y profesores de aquí es todos los días, con lo cual estamos ya hechos, y a los que hayáis llegado de fuera, y agradecer el que hayáis organizado, vuelvo a insistir al decanato, estos encuentros, y por supuesto a Pablo su participación y amabilidad, Pablo.